Buenas tardes, gracias a todos por venir. Vamos a presenciar el primer panel de la tarde del Festival Filba Internacional en el Museo Malva. El panel de hoy se llama Jugar en Primera y participan María Sonia Christoph, Jeremías Gamboa y Chris Kraus con la moderación de Alberto Giordano. ¿Quién dice yo en los textos contemporáneos? La propia experiencia y la memoria componen la materia prima de lo narrable. Autobiografías y narrativas del yo como momentos particulares en los que se construye el escritor en el texto. Tres autores dialogan sobre los distintos modos del ego en las escrituras contemporáneas. Filba quiere agradecer a los sponsors que apoyan el festival y en particular en esta charla a la Embajada de Estados Unidos y a la editorial Penguin Random House que nos han permitido contar con la presencia de Chris Kraus y Jeremías Gamboa. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el panel. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Y bueno, en particular yo quiero agradecerle a los organizadores del festival que me hayan convocado para la coordinación de este panel, porque me dio la ocasión de profundizar mi conocimiento de la obra de María Sonia Christoph, a quien ya venía leyendo desde hace tiempo, y conocer dos obras que no conocía hasta hace un par de meses, la de Jeremías y la de Chris. Siempre conocer nuevas obras es como entrever la posibilidad de otros mundos, de mundos diferentes, y eso siempre se agradece, ¿no? Tener esa ocasión. Voy a presentar a los panelistas de esta tarde. Bueno, María Sonia Christoph es autora, su última novela, publicada recientemente, es Inclúyanme afuera. Anteriormente publicó Bajo Influencia en el 2010, Desubicados en el 2006 y Falsa Calma en el 2005. Además compiló Idea Crónica del 2006, que es una antología de textos de no ficción de autores iberoamericanos, y Pasaje a Oriente, que es una compilación de narrativa de viajes de escritores argentinos. Escribe en distintos medios de periodismo cultural y dicta clases en la Escuela de Escritores del Centro Cultural Rojas y en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad de 3 de Febrero. Jeremías Gamboa es limeño, de Perú, es escritor, periodista y profesor, dictó cursos de periodismo y literatura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontífica Universidad Católica del Perú. Ha sido columnista de varias revistas, Somos, Caras y Hacia Sur. Es autor de un libro de cuentos, Punto de Fuga, que acaba, digamos, muy recientemente, es del 2007 y muy recientemente tiene la edición argentina. Y su primer novela, una novela autobiográfica, un Bildungsroman, ¿no? Una novela de aprendizaje, se publicó en el 2012, Contarlo Todo, y también tiene una edición argentina. Chris Kraus es norteamericana, es escritora, directora y profesora de cine. Trabajó como periodista especializada en cultura underground y ha publicado tanto ensayo como ficción. También este año se publicó la traducción de una novela interesantísima de ella, Verano del Odio, y además es autora de I Love Dick, Aliens y Anorexia. A Black Dick es de 1997, Aliens y Anorexia del 2000 y Torpor del 2006. Yo preparé cinco ejes como para ver si podía motivarlos a los participantes. Cuando los venía releyendo en el viaje me di cuenta que por una especie de deformación personal, yo soy profesor, me salieron tipo consignas de trabajo práctico, no me había dado cuenta cuando se los mandé, ¿no? Hay como una introducción y una pregunta, pero bueno, espero que no sean inhibitorios como suelen ser los trabajos prácticos y que sean estimulantes. Les voy leyendo lo que escribí y les envié a los integrantes del panel.
El primer eje, entonces, una de las tendencias artísticas más visibles y vigorosas de las últimas décadas es el llamado giro autobiográfico o giro subjetivo. Una tendencia que se manifiesta espectacularmente en la práctica de escritores, teatristas, artistas plásticos, videastas y cineastas que recurren al registro, la memoria o el recuerdo de vivencias personales, es decir, que apuestan a la transformación en obra de la propia vida. En el campo literario, este proceso se volvió perceptible no solo a través de la profusa publicación de escrituras privadas o íntimas, diarios, cartas, confesiones, autobiografías, memorias, de weblog de escritores, sino también a través de la profusión de crónicas, relatos, poemas y ensayos que juegan a desconocer las fronteras entre escritura y vida real. Entonces, a partir de este estado de cosas más o menos consensuado, las preguntas que les planteo a los panelistas y bueno, que les voy a pedir que vayan contestando, es bueno, ¿qué juicios u opiniones le merece la existencia de este proceso en la medida en que este proceso, que suele ser tema de discusiones, digo, no es meramente una constatación, sino que en general hay evaluaciones cuando se lo observa, digo, en este proceso coexisten tanto la autocelebración narcisista como la exploración de lo desconocido de sí mismo. Parece que son como dos fuerzas que entran generalmente en tensión y que se resuelven para uno u otro lado en las distintas manifestaciones de este proceso. Por otro lado, lo que les pregunto es si reconocen algún vínculo entre las propias obras o entre en algunos momentos de las propias obras y esta tendencia colectiva. Bueno, esas serían las preguntas como para comenzar. Jeremías, ¿tenés algo para decir al respecto? Sí, bueno, sí, algún par de consideraciones me parece que serían interesantes, ¿no? A partir de mi experiencia, que todos tenemos una experiencia particular con la primera persona, no necesariamente la misma, ¿no? Pero sí, tuve una que comparto. Para empezar, no estoy tan seguro de que la primera persona sea el instrumento para revelar lo más profundo de uno. A lo mejor la tercera puede revelar mucho más si uno encuentra un personaje lo suficientemente alejado de su biografía para depositar en él las cosas más inconfesables de su vida, ¿verdad? Si uno escribe sobre un alter ego más o menos parecido a uno, que tiene sus rasgos biográficos y tal, va a ser mucho más difícil contar lo más inconfesable, lo más secreto, ¿no? Que suele ser, desde mi punto de vista, la materia más importante e interesante en el trabajo de la ficción. A veces hay escritores que han, en una tercera persona, volcado mucha más interioridad que la que han volcado en un personaje en primera. Pienso, por ejemplo, en Flaubert. Sí, creo que parte de su mayor sentimentalidad, su lado más naif, está volcado en Madame Bovary, y Madame Bovary es un personaje narrado en tercera persona, ¿no? A mí me ocurre que en mi novela yo, digamos, siguiendo un poco el ejemplo de Jack Kerouac y Henry Miller, escribo sobre un personaje que tiene las señas biográficas mías, que se llama Parecido a mí. Y en mi novela, que tiene como 500 páginas, durante las primeras 350 usé la primera persona y me fue muy bien, porque contaba la historia de un chiquillo adolescente que empezaba su vocación en Lima, y el material que abordaba no era tan quemante, era un material más social, de alguna manera, más asociado a los otros. De hecho, la sorpresa está en el descubrimiento de otras personas, como ocurre en una novela de formación, es un chico que está mirando el mundo. Y entonces esta primera persona, que es la que yo leí, habla de los otros. Para hablar de los otros, la primera persona es estupenda, en ficción. Y sin embargo, cuando el libro avanzaba y el personaje se iba acercando a la edad que tenía yo, se iba metiendo en los temas que me tocaban a mí, empezaba a tener sus primeras relaciones amorosas y tenía que contar problemas de separación, celos, rencor, asuntos mucho más profundos e internos, esa primera persona me empezó a fallar.
se empezó a esconder, no quería aparecer sobre el teclado, se resistía. Y entonces lo que hice yo, fue, que es lo que creo que un escritor debe hacer cuando está trabajando un libro, es escuchar al libro, y el libro me empezaba a pedir una tercera persona. En mi novela ocurre que la novela es narrada por un narrador en primera persona y empieza a aparecer la tercera, en verdad, contra su voluntad. Escribía ciertas cosas y aparecía tercera persona. Volvía a primera, la novela volvía a pasar tercera, yo volvía a traer la novela primera, hasta que la tercera ganó y dije, ya, pues que sea en tercera, y terminé de contar la novela en tercera persona. Estos procesos son procesos absolutamente irracionales, son intuitivos, y me parece que cuando una novela está viva tienen que ser así. Yo recién he reflexionado sobre ellos posteriormente, he tenido un discurso que le he dicho a los periodistas, que los periodistas se han creído, y yo también, que es que la novela coge una soberanía y por lo tanto se narra a sí misma, y por eso usé la tercera persona. Pamplinas, yo usé la tercera porque no podía narrar esas partes tan íntimas usando una primera persona. Y en ese momento el libro se desdobla, uso una tercera persona y hablo de Gabriel Lisboa como un otro. En ese momento yo encontré en mi experiencia que la tercera persona puede ser mucho más reveladora de asuntos mucho más internos que la primera, en ficción. Creo que en no ficción el uso de primera persona es muy difícil de evitar, ¿verdad? Y te coloca ante una posición muy, muy dura, que es la posición que tiene Joan Didion cuando escribe, por ejemplo, o que tiene un Philip Roth cuando escribe Patrimonio, o Paul Auster cuando escribe La invención de la soledad. Es una primera persona que hay que sostener con un valor sorprendente, digamos. Y esa es la tendencia que ahora está, es muy profunda, es muy intensa y es muy interesante porque se han producido libros extraordinarios desde esa primera persona confesional. A mí me encantan, los leo y espero alguna vez escribir un libro así. De hecho, ayer leí una primera página de una novela así de acá a 30 años, porque ahorita no me atrevería. Tampoco tengo la comprensión suficiente para abocarme a una tarea así. Creo que si uno escribe una novela en primera persona, una novela de no ficción en primera persona, uno debe tener una comprensión más o menos meridiana sobre aquello que va a narrar, sea tu padre, sea tu madre, sea tu familia y tal. La ficción tiene la ventaja de que uno escribe sobre cosas que no comprende bien, y para eso el uso muchas veces de la tercera o de la primera es igualmente potente. Así que esa es la experiencia que tengo yo. No estoy tan seguro de que la primera sea la fuente para entender el lado más íntimo. Muchas veces uno encuentra, y con esto voy a terminar mi intervención, uno encuentra que una tercera persona puede ser mucho más reveladora si está centrada en asuntos que te tocan profundamente. Yo pongo este ejemplo. En una novela como La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa, en un sentido puede ser menos reveladora que La fiesta del chivo, ¿verdad? La fiesta del chivo es una novela escrita en tercera persona, pero los asuntos a los que se enfrenta el chivo, que es un tipo poderoso y que está declinando, a lo mejor están más cerca de Vargas Llosa de lo que los personajes de un libro en primera. ¿Me explico? Entonces, hay ciertos asuntos de uno que la tercera persona puede reflejar mejor que la primera, ¿verdad? Sin embargo, tenemos, y ahora sí, prometo terminar, que por ejemplo en El pez en el agua, Vargas Llosa puede referir en primera, con enorme valor, la experiencia de golpizas y maltratos que su padre le infligió a él y a su madre cuando él era un niño, ¿verdad? Todo depende de aquello que quieres decir, porque la primera o la tercera persona no son puntos de partida, sino son mecanismos a través de los cuales llegamos a los asuntos que queremos, no sé cómo llamar, no es transmitir la palabra, es que queremos revelar de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que vos habías preguntado en principio si era una cosa, algo que ver con el ego, la exploración narcisista, sí, o un gesto de narcisismo. Bueno, primera, digamos, me parece que puede haber tanto narcisismo en el uso de la tercera, la primera, me parece totalmente desligado de eso. Digo, también incluso en la propuesta de Filba decía distintas modulaciones del ego, que me resulta bastante gracioso porque las modulaciones del ego las he visto en
tercera persona, en el objetivismo más crudo, en fin. O sea, yo por lo pronto sacaría las neurosis personales de los tipos de relatos en los que uno incursiona. Realmente lo separaría, no digo que se excluya en la primera persona el narcisismo, sino que eso me parece que va por otro lado, ¿no? Y después la segunda parte que tiene que ver con la exploración de uno, que es un poco lo que tomaba Jeremías, a mí me resulta también muy extraña a partir de la primera. Creo que tal vez porque nunca me propuse confesar. No pienso realmente la literatura en esos términos, ni en primera, ni en segunda, ni en ninguna persona. Sinceramente no pienso sinceramente confieso que no pienso la literatura como confesión. En cambio sí las mesas redondas, donde vengo a confesar todo. Bueno, entonces digo, no, a mí en todo caso me parece, digamos, yo a pesar de eso uso la mayor parte de las cosas que escribo están en primera, pero lo que yo encuentro es que la primera persona a mí me resulta una entrada perfecta al tono en el que yo quiero narrar. Y si hay algo que realmente me obsesiona y me importa y me interesa y por donde me parece que pasa la literatura en general es por el encuentro con ese tono, ¿no? Entonces, de hecho, todas las primeras personas en la narrativa mía son por lo menos bifrontes. O sea, es siempre una primera persona. Por eso en un punto quería leer primero, porque me parece que este inicio de cuento un poco lo puede mostrar, ¿no? Digamos que hay un inicio donde no se sabe bien si las palabras son de esta mujer, la diputada, o si son del diario que esta primera persona que narra está leyendo, porque de hecho hay como un léxico que evidentemente es muy de diario de pueblo, ¿no? Así como las fragancias florales y todo alambicado, y por momentos son comentarios de este yo que narra, ¿no? Entonces, en realidad ahí hay como tres voces a partir de esa primera persona que sostiene el relato, y en general trabajo así siempre, en ficción y no ficción. No me parece que están tan demarcados los terrenos de la ficción y la no ficción, pero esa es otra discusión. Con lo cual, para mí no es una entrada a una capa más profunda donde uno puede narrar, sino más bien una entrada a un tono. Un lente de aproximación. Mi experiencia como ficcionador, que he usado ambas voces, es que te ofrecen dos lentes de aproximación diferentes a lo que quieres contar, ¿no? Yo no sé qué pensará Chris, pero hay un consejo que da Jonathan Franzen a los escritores de ficción. Les dice, no uses primera persona, usa tercera, siempre. Dice, y solo cuando la tercera no funciona, entonces pasa a primera. Bueno, él es bastante radical, pero es interesante porque me parece que sí, una primera, una tercera, te ofrecen diferentes posibilidades de abordaje del universo que quieres contar. Una primera te coloca en la mente y en la posibilidad de las preguntas de por qué el narrador narra, ¿verdad? ¿Qué intenciones tiene el narrador de contarme esta historia? ¿Siendo suya o siendo de otro? Porque eso es lo que hay en el texto, una modulación. Una primera se porta como tercera muchas veces, ¿verdad? Y una tercera lo que te da es otro tipo de aproximación, ¿verdad? Tú decías una cosa que me parece muy interesante, que es que a ti no te gusta confesar, ¿no? A ningún ficcionador creo que le gusta confesar, por eso escribimos ficción, porque confesar es esta cosa tan difícil, de esos ejemplos que decía yo, que es usar la primera y decir yo, Jeremías Gamboa, mi padre, eso te pone en un lugar que es como muy, muy complicado. La ficción te permite precisamente escaparte a revelar, no sé. Sí, es verdad, pero de pronto vos también decías que en un momento de tu propia novela habías llegado, como si dijeras, a momentos o a encuentros con la experiencia, que sí, eran experiencias tuyas, por lo menos es lo que yo escuché, y que, es decir,
eso es lo que yo llamo confesión, ¿no? Es decir, estoy contando mi propia vida, es lo que creo entender, y entonces hay una cosa de mi propia vida que me resulta compleja. Entonces, digo, yo nunca abordé... Pasas a una tercera que te nunca me permite... propuse contar una cosa de mi propia vida. Claro. A pesar de que uso la primera persona. Obviamente, mi propia vida aparece en todo lo que escribo, pero no tengo, ahora voy a contar ese momento en el cual viví tal situación traumática y la única vez que lo hice me acuerdo que fue a partir de un encuentro en Rosario que fue interesantísimo, al final terminó siendo un texto de ensayo. Lo llevé tan a una cosa más de, bueno, discutir un tema a partir de esa cosa, de una experiencia autobiográfica, pero no tengo como núcleos donde diga, bueno, ahora voy a contar. Me parece que la propia vida evidentemente aparece en lo que uno escribe, pero de modo mucho más indiscernibles, ¿no? No, bueno, a tal edad o tal suceso, tal vez porque nunca me lo propuse, evidentemente, bueno, es como vos decís, o hay muchas... creo que ahí habría que bifurcar un poco si estamos hablando de autobiografía o ficción en primera, ¿no? Creo que Claro, sí, la pregunta apuntaba más a un uso de la primera ligado a un registro autobiográfico, ¿no? Sí. Ya sea que interviniese o no la ficción, no a la primera en general, digamos, sino a la primera cuando, yo decía, compromete o el registro o la rememoración o el recuerdo de la propia vida, ¿no? Esta idea de un giro autobiográfico, un giro subjetivo estaría más ligado a eso, ¿no? Como que acota un poco más la problemática, ¿no? Incluso esta idea de la transformación de la propia vida en obra, ¿no? Una especie de dandismo contemporáneo. Sí. Está un poco ligado a la próxima pregunta, pero bueno, a ver la intervención de Cris primero. Yeah. Thanks. I agree with you both that the conflation of the first person with narcissism, it's a really false argument because people can write in the third person. The character is obviously a cipher for the writer, and the other characters are ciphers for the writer's friends and enemies and acquaintances. And that kind of third person text can be far more narcissistic than anything written in the first person. And moreover, not every text written in the first person, I mean, it's a tricky thing. It's personal, but it's not personal. In a sense, the more personal it is, the less personal it is. Semiotext is now publishing translations of the French writer Pierre Guillotot. Is Guillotot known in this country? Maybe I'm pronouncing him in a way you're not familiar with. Very, very well-known French writer, Pierre Guillotot. He was a much more experimental writer in the 70s and 80s, and he has written a more autofiction in the last decade. And the one that we're publishing now is about his 15th year. Okay, his 15th year. I mean, it's his 15th year, but it's about the 15th year in a life. I mean, it's just so infinitely relatable to that kind of moment of adolescence. And the French writer Nathalie Sarraute, her book Childhood, I mean, yes, it's Nathalie Sarraute's childhood, but it's the state of childhood. It's a much more kind of existential, kind of universal state that she's describing. And so the first person is very, very conducive to a microscopic examination of internal psychic states. However, as a writer, this was not my own experience, I've got to say. My experience was almost the reverse. My first book, my first two books, I Love Dick and Aliens and Anorexia, they were both written in the first person. My third book, I felt, was much more personal. It was like a prequel to the first book, I Love Dick, Amo a Dick in Spanish. And it told the story of how the condition of the first book could have arisen. It had a lot to do with
the experience of the male character in I Love Dick, who's a child survivor of the Holocaust. And there was a lot of writing in it about the details of a marriage and about historical trauma. And this material was so charged and so personal that I felt it had to be treated comically, funny. It had to be funny. But you can't treat material like that, or I couldn't find a way to treat such charged and traumatic material in the first person and still have it be funny. My character had to be like a clown. The male character had to be like a puppet or a clown. And the only way of doing that was to create them as paper dolls, as third-person figures, and move them around. And I found that was a way, for me, that was a way of moving much deeper and more internally into the relationship between the characters than the way one would speak in the first person. Claro, porque también me parece que, digamos, la idea general es, bueno, escribir en primera persona, ¿no? De eso estábamos hablando. Y quizás es verdad que hay mucha gente que escribe en primera persona y no necesariamente escribe autobiográficamente, en el sentido de debe ser esto, ¿no? Bueno, el cumpleaños de 15 o, digamos, un tema que te toque como muy explícitamente de cerca, sea un tópico que casi incluso lo puedas dibujar o escribir o, ¿no? Como poner sobre la mesa, digamos. Me parece que es muy distinta, digamos, narrar en primera persona no necesariamente debería llevar a la idea de que eso es necesariamente un capítulo de una autobiografía. No, seguro. Todo lo contrario, muchas veces es todo lo contrario. O sea, la primera persona lo que permite es acercar aquello que probablemente sea lejano. Muchas veces es una experiencia, es lo que me pasó a mí. Me dicen, la primera parte de tu novela es muy confesional. Porque el narrador escribe en primera persona, escribe sobre lo que le pasa a él. Pero ese material, como yo decía, que es una cosa de mecanismos de enunciación, de usar primera o tercera, y el tipo de la carga del material, de su valor y de la posibilidad de abordarlo, muchas veces creas el efecto contrario. Un material mucho menos doloroso, mucho menos difícil, yo lo pude digamos, trasvasar a una forma novelesca desde una primera persona con mucho más control que el material mucho más complicado que me exigía a mí el uso de una tercera persona. Una persona, y sin embargo yo encuentro que en la tercera persona de mi libro y de muchos libros de escritores hay asuntos más personales, mucho más difíciles que en el uso de una primera, ¿no? Entonces, es lo que decía Cris, ¿verdad? Sobre el uso de la persona y de lo que está en ti, ¿no? Sí, eso está. Hay un textito de Coetzee que se llama Truth in Autobiography, que es, vos lo debes conocer, en el que más o menos propone esto, ¿no? O sea, cuanto más cerca del elemento autobiográfico estoy, más lejos o más a la tercera me voy. De hecho, su verano, digamos, el tercer capítulo de su autobiografía está hecho no solo en tercera, sino como una especie de entrevista que otros hacen, digo, o sea, ya es una manera de alejarse cada vez más y más. Ahí sí, porque hay una cosa, él está planteando esa saga como una autobiografía, y me parece un interesante registro. Es una cosa que en ficción, los autores de ficción entendemos como distancia, ¿no? Incluso ocurren movimientos a otras personas en función de lo verosímil que es un material, ¿no? De lo traducible que es a una forma ficcional. Yo recuerdo cuando era muy chiquillo y leía Madame Bovary por primera vez, hay una escena que recordarán algunas personas que han leído la novela, en la que Emma Bovary recibe la carta, en la que Rodolphe la termina, ¿no? Es una escena que hubiera acercado a Flaubert al folletín. Era una escena que exigía de él revelar cosas demasiado tan sensibles o sensitivas que podrían llegar a no ser verosímiles. Y lo que hace Flaubert, que está narrando en tercera persona, nunca deja de narrar en tercera persona, es alejar la cámara, por decirlo de alguna forma, y narrar el momento en que ella recibe la carta
desde la conversación de dos vecinas que están rajando de ella del otro lado del vecindario y dicen, mira, ¿no? Pobre mujer. Nosotros que somos los lectores de la novela sabemos el drama que está ocurriendo probablemente en la cabeza y en el corazón de Emma, pero la narración ocurre a 40 metros de distancia, porque el material tiene tal nivel de carga que Flaubert prefiere controlarlo desde un lugar que lo aleje más de esa posible decepción que debe contar en ese momento, ¿no? La tercera persona, además, no pierde las capacidades de la primera, porque en la ficción nosotros podemos meternos en la cabeza y en el corazón del personaje que querramos usando tercera persona. Entonces, es una cosa de colocarte en un cierto lugar o no frente al material, ¿no?